Hoy vamos a compartirles, como siempre, noticias de mucho interés y está la doctora Yesenia Castillo con nosotros y vamos a hablar del seguro de vida y toda la implicancia legal que adquieres cuando adquieres un seguro. No es solo, hay que revisar todos los detalles y además un seguro de vivienda también, ¿verdad, doctora? Bienvenida, un placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes siempre por recibirnos en sus hogares. ¿Y qué pasa con los seguros? A veces solo nos enfocamos en lo que es el seguro vehicular, y más en estas fechas que ya prácticamente estamos a unos cuanto tiempo de llegar a Semana Santa y solo pensamos en el seguro vehicular, el seguro obligatorio, perdón. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo que son los diferentes seguros y la importancia que tiene el revisar el formulario que cada aseguradora te facilita al momento en que te propone o tú buscas el apoyo para adquirir ya sea un seguro de vida o un seguro de hogar o de vivienda. De acuerdo. Entonces, uno de los aspectos, por lo menos en el seguro de vida, que tenés que tomar en cuenta o que tenés que llevar ya claridad de lo que va a realizar es la cantidad o la capacidad asegurada, es decir, cuánto es el capital que vas a asegurar, es decir, cuánto es lo que a mí me tendrían que entregar al beneficiario, no a mí, en el caso de un fallecimiento o un accidente, que la cantidad que yo voy a percibir. Tengo que estar clara de cuáles son esos requisitos, además de ser mayor de edad y tener mi cédula, qué otra documentación me van a pedir. Uno de los documentos que les van a pedir es la parte del estado de salud. Yo tengo que facilitarle a la aseguradora, si estamos hablando de un seguro de vida, cómo estoy. Posiblemente nos manden a realizar diferentes chequeos médicos a fin de conocer cuál es ese estado de salud en el que yo me encuentro. Yo puedo llenar un formulario e indicar que me encuentro bien, pero posiblemente la aseguradora me mande o requiera que yo me haga diferentes chequeos médicos. De acuerdo, porque, exacto, y además que yo imagino que eso puede tener su repercusión. A ver, si usted omite una información, puede tener una repercusión al final del día. Claro, de hecho, si yo de alguna forma o por algún motivo, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, di información que no era la real de lo que yo estaba llenando al momento de llenar el formulario que me vaya a facilitar, porque cada aseguradora tiene, es importante decirlo, sus propios requerimientos, unas más, otras menos, pero algo que no va a variar es tanto la edad, que portes tu cédula y la facilites, la cobertura que tú mismo la vas a incluir y la edad, y la parte de los chequeos médicos. Eso difícilmente vaya a variar de una aseguradora a otra. Pueden haber más, pueden haber menos requerimientos, pero tienen una generalidad, es decir, tienen requisitos que van a prevalecer. Ahora, ¿qué pasa si yo doy información que no es válida? Yo estoy viciando ese contrato. Ya estoy, claro. Ese acuerdo que estoy pactando, yo lo estoy incumpliendo. Y la aseguradora, no crean, va a encargarse de averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, por eso tenemos que tener el cuidado por las repercusiones que podemos tener, tanto civiles como penales, llegado el caso, al momento de dar información que realmente no es la verdadera, que yo estoy dando fe mediante un contrato que así es. Entonces, ¿qué es otro punto o elemento fundamental al momento en el que yo voy a firmar un contrato? El beneficiario que yo voy a poner. ¿Qué quiero decir con esto? El beneficiario tiene que conocer, por eso es importante, si un familiar mío adquirió un seguro de vida, conocer o dar a conocer esa persona que adquirió ese seguro, a quién puso de beneficiario, para que la persona al momento de que suceda cualquier tipo de accidente pueda dar a conocer a la aseguradora qué es lo que está pasando y que él es el que quedó como beneficiario. Ojo, tiene que presentar toda la documentación. Si la persona falleció, obviamente el acta de defunción, las epícrisis correspondientes, la cédula, la demás documentación que van a dar fe. Si resulta que además de ese beneficiario hay otra, o no puse un beneficiario, que es difícil porque te van a decir que pongas un beneficiario, pero si es por fallecimiento también y hay otros familiares, posiblemente les vayan a pedir que presenten una declaratoria de herederos en caso de que no hubo testamento. Yo le voy a hacer una consulta. Yo conozco casos en el que no sé si es el término beneficiario, si es el concepto beneficiario, en que
el beneficiario eran sus hijos, pero se nombra un tutor, es el término, ¿verdad? Así es. Si, por ejemplo, los hijos o los beneficiarios son menores de edad, tiene que ser a través del representante o el tutor que está a cargo de esos niños el que vaya a hacer el reclamo de la parte asegurada, de lo que aseguré. Pero ese tutor debe de presentarse con la documentación legal respectiva, es decir, el poder correspondiente o si fue mediante testamento, que yo dejé nombrado también ahí el tutor, entonces tiene que presentar la documentación respectiva para que la aseguradora entregue el dinero, si no, no te lo va a entregar. Igual sucede que hay aseguradoras que te piden la declaratoria de heredero, la sentencia declaratoria de heredero, y esa declaratoria de heredero inscrita, ni siquiera es que basta con la certificación de la ejecución de la sentencia, sino que también te pide de que lleves ya inscrita en el libro de personas esa declaratoria de heredero, para poder dar fe de que eres el heredero universal de todos los bienes, acciones y demás de esa persona que hoy falleció, aunque te haya puesto como beneficiario. Por eso les decía que cada aseguradora a veces tiene sus propios requerimientos para poder hacer entrega de ese capital. Es importante también a la hora de firmar ese contrato leer las letras pequeñas, porque a veces ahí puede estar la diferencia, ¿no? A la hora de un reclamo, nosotros generalmente nos entusiasmamos y vemos, bueno, el beneficio o el seguro es por tanto, vas a recibir tanto si esto ocurre, pero la letra pequeña hay que leerla también. Es que a veces solo vemos el capital final, el capital que va a recibir la persona que se va a beneficiar del seguro que yo adquirí, pero también tengo que tomar en cuenta la parte previa, que es lo que yo voy a pagar, cuánto es la prima, cómo me obligué a pagar esa prima, por cuánto tiempo, si hay alguna amonestación por cancelar esa póliza antes del tiempo preestablecido, cuánto tiempo realmente esa póliza tiene su propia validez. Igual sucede con el caso del seguro vivienda o el de hogar, según como le haya determinado cada aseguradora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí, en este caso, no estamos hablando de chequeos médicos. Claro. Aquí estamos hablando de valuaciones. Es decir, les piden avalúos, el banco te va a pedir un avalúo mediante el cual conozca la realidad de la vivienda para ver si no hay vicio oculto. Te va a pedir todos aquellos documentos, las escrituras de la casa, igual tu cédula, una serie de documentación que tenés que presentar para que la aseguradora te pueda hacer firmar o adquirís realmente la cantidad que estás pidiendo por tu vivienda. De acuerdo. Entonces, tenemos que tener el cuidado al momento de irnos o acercarnos. Tenemos que acercarnos al lugar, consultar cuál es la documentación que se requiere. Si yo me encuentro en el extranjero, ¿me cubre o no me cubre? Yo necesito un seguro médico o el seguro de vida, ¿hasta qué punto me va a cubrir si yo me encuentro en el extranjero? ¿Incrementa o no incrementa lo que yo ya contraté? Entonces, tenemos de que conocer todas las especificaciones o, como usted decía, la letra pequeña del contrato, donde, hasta qué, cuál es el alcance que va a tener y cuáles son los límites para que yo pueda hacer uso de mi derecho o mi beneficiario hagan uso de mi derecho. Pero es importante que ese beneficiario conozca también el contrato que estoy adquiriendo y conozca cuál es la documentación que debe de presentar al momento de que sucede. Es importante que si yo tengo el seguro de vida, tengo otros seguros y realicé un testamento, que a la persona que estoy dejando como heredera sea la misma del seguro. Es decir, si yo voy a poner en mi testamento que a mi hija le estoy dejando la vivienda y a mi esposo le voy a dejar el seguro, yo tengo que haber dejado ya de previo en la aseguradora dicho que el beneficiario de ese seguro es mi esposo. Claro. Yo no pude haber dejado a mi hija y luego en el testamento indico que es mi esposo. De acuerdo. Ahora, yo imagino que en el caso del asegurado puede en cualquier momento modificar esa... ¿A quién voy a dejar yo beneficiario? ¿Eso es... Sí, exactamente. Usted puede cambiar al beneficiario, no hay ningún problema siempre y cuando la aseguradora lo... Es decir, si la aseguradora cuando usted está contratando, es una de las preguntas que usted debe realizar, dependiendo de cuál aseguradora, por ejemplo, la FICE te dice que sí, posiblemente Mafre o Inicer te den otra respuesta, o te dicen también que sí, porque cada una tiene requerimientos distintos. Pero efectivamente, si yo no quiero que esa persona, porque yo había puesto a un familiar que ya falleció
obviamente yo tengo que tener el derecho, la facilidad de poder cambiar ese beneficiario. De acuerdo. Entonces, son circunstancias que tengo que ir conociendo y también preguntando al momento de contratar ese seguro. De igual manera, si esa persona se encuentra en el extranjero. Si yo me encuentro en el extranjero y quiero realizar o contratar un seguro aquí en Nicaragua, ¿qué documentos necesito? Los documentos que me vayan, digamos, que me dicen que sí. Entonces, alguien tiene que tener un poder aquí en Nicaragua para que firme ese contrato. De acuerdo. Y esa misma persona debe de presentar los documentos como los chequeos médicos autenticados y apostillados en el extranjero, es decir, de donde yo me encuentre, para que realmente me den por válido esos chequeos médicos. Siempre que la aseguradora realmente diga que es posible que una persona que se encuentre en el extranjero pueda adquirir un seguro de vida aquí en Nicaragua. Muchas gracias, información muy valiosa que debemos de conocer, que debemos de manejar y que eso nos va a dar mucha tranquilidad y déjese asesorar. Yo creo que es importante en esto, déjese asesorar de una persona que le pueda guiar y le pueda indicar los pasos correctos a seguir. ¿Cómo le encontramos, doctora? Claro que sí. Bueno, ustedes saben que me encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Muchas gracias. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.